Muy buenas, gente, nuevo vídeo en el canal y esta vez algo un poco distinto, ya que con motivo de la construcción de la arena de Clash Royale, organizamos un pequeño torneo PvP en el servidor de Mundo Minecraft. Como siempre, tenéis el enlace en la descripción del vídeo y hoy os traigo los resúmenes de los épicos combates que se celebraron aquí. Aprovecho también para dar las gracias a toda la gente que asistió al evento y sobre todo a los participantes que se dejaron la piel en la arena. Pues bien, el funcionamiento del torneo es muy sencillo. En vez de tirar las 3 torres, como en Clash Royale, aquí lo que hay que hacer es eliminar a los 3 jugadores del clan. El primero en hacerlo se lleva la victoria. La idea era hacer un cuadro de enfrentamientos tipo semifinales, final y tal, pero con participantes de última hora pues se tuvo que improvisar una especie de liguilla, por llamarlo de alguna forma. Y estos fueron los 5 clanes que se presentaron al torneo: Indomables, Jijija, Terminators, Anti-Jijija y el clan sin nombre. Primer combate: Jijija de azul contra el clan sin nombre de rojo. Se notaba que era la primera partida, salían con mucha prudencia los dos equipos, recibiendo aquí algún daño por flecha, muy expuestos todos los jugadores. Y aquí por abajo que va a aprovechar Tazin para cruzar el puente, se va directo por Debria, pero aprovechan Mermelator y Niu para irse directos a por Kirikou y el clan azul, que iba a encontrarse con un 3 para 1 en el que Kirikou poco podía hacer, pero llega Tazin muy listo por detrás y acaba con Niu. 2 para 2. Aquí Debria, que recibe mucho daño, pero una técnica perfecta de escape que se tira arriba abajo y huye para recuperar el aliento. Ruth, que se tira a por Debria, Mermelator desde la torre del rey disparando flechas, Debria que acaba con Ruth y llega Tazin un poco tarde. Mermelator que se tira 2 para 1, poco puede hacer Tazin y se lo lleva el clan Jijija. 3 sin nombre 1. Segundo enfrentamiento del torneo: Anti-Jijija de rojo, Indomables de azul. Aquí ambos equipos que salían ya con las ideas un poco más claras, ocultándose bien detrás de las torres para recibir el mínimo daño. Y el clan rojo que se iba a reagrupar todos juntos detrás de una misma torre. El clan azul, por lo contrario, un poco más disperso, esperando el momento. Con paciencia, a la derecha Zetamoon, que se iba a quedar atrapado en la tela de araña, recibe un par de flechazos. En una escena bastante épica, el clan rojo Anti-Jijija va a cruzar al unísono el puente. Esto pilla un poco por sorpresa a los Indomables. Bardov por la derecha, Men por la izquierda, recibiendo todos los azules bastante daño. Y aquí una de las polémicas del torneo: Bichi, que saca su arco y va a disparar una flecha que acaba con Z-San, su compañero de equipo. Bardov y Godot bailando acaban con Bichi y se encuentra Zetamoon con un 3 para 1 bastante inesperado, bastante rápido, y huye para recobrar un poco el aliento, pero llega Godot y le dice: este puente es mío. Indomables 0, Anti-Jijija 3. Tercer combate: Terminator de rojo sin nombre de azul, Tazin desde la torre del rey repartiendo y recibiendo bastantes flechazos. Ruth y Manuke, que cruzan por la derecha el puente con mucha decisión, directos a por el clan rojo, pero muy separados, y iba a aprovechar esto el clan rojo para ir pasándolos a todos uno por el callejón de la muerte. Primero Ruth y ahora va a ser Tazin quien caiga. 3 para 1, Manuke poco puede hacer y Kanaí, el muy visto y no visto, la gente en la grada que ni se ha enterado. Sin nombre 0, Terminator 3. También hubo algún que otro descanso amenazado por los mejores artistas del momento, Danny Mike y FM, entre otros, que nos pusieron sus mejores temas, aunque el concierto no fue para gusto de todos. Y iba a llegar el cuarto combate del torneo: Jijija de azul, Anti-Jijija de rojo. Había olor a derbi, mucha piquilla en los momentos previos y sobre todo la tensión que se iba a palpar en el terreno de juego. Muy prudentes todos, intentando cometer los mínimos errores posibles. Había bastantes nervios y esto se notaba, intentando aprovechar al máximo todos sus flechas. La gente en la grada que se empezaba a impacientar, se escuchaban los primeros sonidos, había mucha tensión también en la grada. Y aquí vamos a ver por primera vez a Men con una muy buena técnica, oculto en la torre derecha roja, que impacta un buen flechazo a Debria
Y el clan azul, que se ve en la obligación de tomar la iniciativa, cruza el puente izquierdo y este combate que no nos iba a defraudar nos dejó una de las mejores imágenes, todos en un 1 para 1. Men iba a acabar con Mermelator, Bardov iba a hacer lo propio con Newmegi y Debria en unos pocos segundos que se quedaba solo, poco podía hacer ante Men y Godot, que terminaban con el clan azul Jijija 0 anti Jijija 3. Iba a llegar ya el quinto combate del torneo, esta vez anti Jijija de color azul a la izquierda, Terminator a la derecha de color rojo. Y como veis está pasado a cámara rápida porque la verdad se hizo bastante largo, las estrategias estaban ya muy claras y ambos equipos intentaban aguantar el máximo de tiempo detrás del escudo que ofrecían las torres, aprovechando todas las flechas que tenían disponibles. Y aquí íbamos a empezar a ver cómo se iba destapando el que a la postre sería el MVP del torneo, el arquero mexicano Men, que iba a inventarse la técnica esta de subirse a la escalera, agachado en el borde, y aquí se iba a venir la que para mí es la kill del torneo, sin ángulo, acierta en Jordan, que cae a los pies de Cyber y se merece ser repetido. Ahí vemos cómo llega la flecha sin ningún tipo de ángulo, brutal. Cybergame, que no se lo espera para nada y dice: yo me voy de aquí. Se intenta ocultar en la otra torre, momento de superioridad numérica que no iba a desaprovechar el clan azul, pero cruzaban por distintos puentes y esto iba a dejar un 2 para 1 para Cyber y Alex contra Men, que no consiguen aprovechar del todo. Aparecían por detrás Godot y Bardov, que iba a acabar con Cybergame casi por sorpresa. Alex hace lo propio con Godot y este intenta huir para recobrar el aliento, pero Bardov le golpea, se va al río, llega Men, ya iba a ser ya muy difícil. Anti Jijija 3, Terminators 1. Llegaba el sexto combate del torneo, Terminators de rojo, de azul Mermelator, que por ausencia de sus compañeros Debria y Newmegi, en un acto heroico se iba a enfrentar él solo a los otros 3 componentes del clan rival, cosa que iba a estar muy difícil pero no imposible, y el equipo rojo, que no quería que bajo ningún concepto se le escapase esta victoria. Alex y Jordan se adelantaban, Cyber se quedaba atrás manteniendo la posición, intentando acorralar a Mermelator, que se defendía con uñas y dientes y salía muy bien de la presión detrás de Jordan, jugando un poco al pilla-pilla. Merme detrás de Jordan, Alex detrás de Mermelator, se escapa Jordan por los pelos y Alex, que persigue a Mermelator y le da caza, y al final era lo más evidente: Jijija 0, Terminators 1. Séptimo y último combate del torneo, nuevamente Terminators de color rojo y los Indomables de color azul, aunque esta vez Pichi iba a compartir equipo con los fichajes de última hora Mermelator y Men. Lleva a ser el clan azul quien llevase la iniciativa, el clan de los Indomables, asumiendo muchos riesgos, bastante expuestos, acertando algún que otro flechazo, pero también es verdad que sin mucho que perder. Lleva a ser Men el primero en cruzar la cancha, cruzar el puente, pero se iba a encontrar una muy buena defensa de Alex, que lo forzaba a retroceder sobre sus pasos. Y aquí, una Jordan ya muy tocado, se iba a encontrar de cara con Mermelator, que de un solo espadazo acaba con él. Cyber, que salta de la torre y se muere. Vamos a ver eso repetido a cámara lenta. Ahí vemos cómo Men impacta una primera flecha sobre Cyber, que coge carrerilla e intenta con un salto súper épico darle un golpe mortal a Men, pero vemos que antes de tocar el suelo suelta el arco Men y acaba con ella de un flechazo súper épico, y esto dejaba al clan azul, al clan de los Indomables, con un 3 para 1 y Alex recibiendo muchísimo daño, pero logra de manera épica acabar con Vichy. Retroceden todos hacia el escudo de las torres para recobrar el aliento. Mermelator, que alcanza de un buen flechazo a Alex, muy tocado. Aquí vemos a Mermelator, que se cambia la equipación para intentar despistar a su rival, una técnica súper ilegalísima, y iba a conocer el agrio sabor del karma aquí en el callejón de la muerte. Alex, que acaba con Mermelator, pero ya estaba muy tocado. Men termina con Alex, Indomables 2, Terminators 3, y aquí un Vichy espontáneo que salta al terreno del juego y acaba con la vida de su compañero de equipo Men. Invasión de campo que obliga a la seguridad del evento a intervenir sin miramientos, y de esta manera se iba a terminar el primer torneo de Clash Royale en Minecraft, proclamándose como campeones
el clan Antijijija con un total de 3 victorias. Espero que te haya gustado el vídeo, yo me despido aquí, nos vemos en el próximo. Chao, chao, chao.